Podemos decir que tenemos paz y que estamos bien gracias a tu obra, Jesús. Gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres nuestro Salvador. No solamente hemos recibido paz para con Dios, sino que también ahora tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Te amamos, te damos toda la gloria y toda la honra por esta gloriosa salvación que podemos disfrutar para siempre. Tú eres el Salvador del mundo, tú eres nuestro Salvador. Y porque tú eres el Salvador, nosotros podemos estar seguros en tus manos. Te alabamos, te pedimos que ahora seas con nosotros a medida que abrimos tu palabra, que tú nos hables a través de ella y que tu pueblo sea ministrado y que tu pueblo sea edificado. Padre Santo, rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Buenos días, pueden tomar sus asientos. Para las madres que no vi el domingo pasado, feliz Día de las Madres. Yo no estuve aquí, estaba en la Florida. Mi esposo y yo tenemos a nuestras madres allá en la Florida y hicimos un viaje para sorprender a nuestras madres. El viernes pasado a las 11 de la noche aproximadamente tomamos un vuelo, uno de esos vuelos que sale de noche pero amanece al otro día. Ya por el cambio de hora tomamos ese vuelo a las 11 de la noche saliendo de San Francisco y llegamos el sábado a las 7 de la mañana a la Florida. Estando allá en la Florida, llamo a mi madre por teléfono y le pregunto, mami, ¿estás en casa? Yo le digo, mami, ¿estás en casa? Y me dice, sí, estoy en casa. Le dije, bueno, yo había estado conversando con ella toda la semana, le había preguntado qué iba a hacer para el Día de las Madres. Ella, supuesto, un poco triste. Nosotros estamos a 6 horas de distancia, volando. Yo no iba a estar allá con ella, un día tan especial para todas las madres. Y me dice, bueno, voy a estar aquí en casa sola, tú estás lejos. Y yo sabiendo que yo iba a ir a la Florida, no diciéndole nada. Y conversando con ella, entonces le dije el sábado, ya estando en la Florida, cuando aterrizamos, rentamos un carro y salimos entonces rumbo a su casa. Y llegando le dije a mi mamá, mami, te compramos un regalo para el Día de las Madres. Y a mi hijo no tuviste que hacer ese gasto, ¿para qué? No te preocupes. Y si mami es un día tan especial, nosotros queremos honrarte, queremos realmente celebrar tu vida, darle gracias a Dios por quien tú eres y lo que has hecho en nuestras vidas. Pero este regalo que te compramos requiere que tú firmes cuando lo recibas, que el paquete cuando llegue a la casa necesito que tú salgas y firmes para que te lo entreguen. Entonces cuando llegamos a la casa, le dije, bueno mami, ya el paquete está afuera, sale para que firmes. Y cuando ella sale de la casa, ahí estábamos nosotros parados. Y eso fue un tiempo bien bonito, bien especial. El Día de las Madres fue un domingo que pasamos especial por el hecho de que no esperaba ella que íbamos a estar juntos. Y lo mismo hicimos con la mamá de mi esposa, le hicimos la misma travesura. E incluso mi esposa tiene todavía a su abuela materna con vida, tiene 92 años. Y es una señora bien formal, una señora que no muestra muchas emociones necesariamente. Y ese día lloró cuando nos vio ahí. Pasamos el Domingo de las Madres bien bonito con la familia allá en la Florida. Los extrañamos. Lo que no les dije en toda esta historia fue que casi perdemos el vuelo. El viernes, día de trabajo, los niños a escuela. Usted sabe cuando se va de viaje que hay tantas cosas por hacer, ¿verdad? Que no es que puedes salir de la casa, cerrar la puerta e irte. Hay tantas cosas que uno tiene que dejar en orden para poder irse de viaje. Y salimos un poco tarde de aquí. Nosotros vivimos en Sebastopol. Teníamos que ir a San Francisco. Íbamos a manejar allá, dejar el vehículo en el estacionamiento y después montarnos en ese trencito que nos lleva a la terminal, dejar las maletas porque teníamos maletas que chequear y después ir por el seguridad y tomar el vuelo. Bueno, llegando al aeropuerto, yo miré el reloj y dije, yo creo que no hay forma de que nosotros dejemos el carro,
estacionemos, nos montemos con niños y maletas en ese tren que nos lleva a la terminal y dejemos entonces las maletas ahí con la aerolínea. Hay una hora que ellos tienen ya, como hay un tiempo que, vamos a decir, una hora antes de que el vuelo sale, ya no puedes dejar las maletas porque esas maletas tienen que ser revisadas y chequeadas y llevadas entonces al avión y montadas en el avión. Y yo viendo que el tiempo se me estaba acabando y que el carro no iba más rápido y que no había forma de nosotros hacer todo eso, le dije a mi esposa, bueno, yo te voy a dejar en la terminal con los niños, tú vas chequeando las maletas, yo me voy a ir entonces al estacionamiento, voy a estacionar el carro, me voy a montar en ese tren y te voy a alcanzar entonces en la terminal. Y en medio de todo eso, ya yo estaba ansioso. Mi corazón estaba palpitando. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Bueno, porque estaba a punto de perder algo importante, ¿verdad? Y hay cosas en la vida que nosotros tememos perder. Hay cosas que no quisiéramos perder. Hay personas amadas que no quisiéramos perder. A veces el ser humano no quiere perder estatus. La misma salud, tememos perder la salud. Cuando vamos envejeciendo, perder la habilidad de caminar, perder la habilidad de recordar a nuestros seres queridos. ¿Cuántas veces no vemos familias atravesar esa realidad? Seres que amamos y que compartieron la vida con nosotros y que un día, por cuestiones de salud, la parte física, pierden su memoria y no recuerdan a sus seres queridos. Así que tememos perder cosas, tememos perder nuestro trabajo. Pero yo creo que una de las cosas mayores uno de los mayores temores en esta vida puede ser el temor de perder la salvación. Y es un tema que a veces los cristianos batallan. ¿Realmente yo podré perder mi salvación? Hemos estado viendo en nuestra serie, que va a salir ahí el título de la serie en la pantalla, La bendición de saber. Vimos unos domingos atrás la bendición de saber que la Biblia es la palabra de Dios. Podemos tener seguridad que este libro en nuestras manos son las palabras de Dios para nosotros. Y después vimos el domingo siguiente la bendición de conocer a Dios, que podemos tener seguridad de que podemos conocer a Dios. Y estuvimos en el Salmo 34 y vimos ese aspecto de la vida cristiana de que conocer a Dios es mucho más allá que información acerca de Dios, sino que es una relación real que transforma nuestras vidas, que Dios está con nosotros. Bueno, este domingo vamos a ver la seguridad de nuestra salvación y vamos a terminar esta miniserie mirando este tema, la seguridad de nuestra salvación, y lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan. Así que tome su Biblia, vamos a estar en el Evangelio de Juan y vamos a caminar por todo el Evangelio de Juan. ¿Qué tal predicar en un solo servicio todo el libro de Juan? Y eso lo vamos a hacer en esta mañana. Los puntos no van a salir en la pantalla porque yo quisiera que usted esté hojeando su Biblia. Y vamos a comenzar en Juan capítulo 3, en el versículo 15. Y la idea central de este mensaje que yo quisiera que ustedes se lleven a casa es que si tú crees en Jesús, tú tienes vida eterna. Que si está haciendo cualquier otra cosa ahora, deténgase y quiero que usted piense en esta idea central. Si tú has creído en Jesús, tú tienes vida eterna. No es que tendrás, no es que a lo mejor, sino que aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador tienen vida en su nombre. Y vamos a hacer eso en el Evangelio de Juan. Vamos a caminar, vamos a ver este hilo, cómo Juan usa el tema de la vida eterna en este Evangelio. Vamos a ver con certeza que podemos tener la certeza que si has creído en Cristo, tienes vida eterna. Este tema también se le conoce como la seguridad eterna del creyente. Se le ha dado también el nombre como la perseverancia de los santos, que aquellos que son salvos perseveran hasta el fin. O también, de otra manera,
dicha puede decirse como la gracia que nos preserva, esta salvación que nos preserva a nosotros, que nos mantiene ahí en Cristo. Así que lo primero que quiero que veamos, el punto número 1, es que la vida eterna es un regalo, pero es un regalo inmediato. Es un regalo que recibimos instantáneamente cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Esta es la primera referencia a la vida eterna en el Evangelio de Juan. O mejor dicho, esta frase, vida eterna, aparece 17 veces en el Evangelio de Juan. Y de las 17 veces, Juan 3:15 es la primera instancia donde tú encuentras al apóstol Juan hablar acerca de la vida eterna, pero con esas palabras, vida eterna. Ahora, la pregunta, o mejor dicho, lo que concluimos acerca de esta afirmación es que si es eterna, no se acaba. Si se acaba, entonces no era eterna, era temporal. Porque lo que es eterno dura por la eternidad. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que tienen vida eterna? Los que creen, nos enseña Juan. Note el verbo ahí en el versículo 15. Dice, para que todo aquel que cree tenga. Este verbo es el verbo principal de la oración, porque está hablando también, hay otro verbo que es creer, pero el verbo principal no es creer. Lo que Juan está enfatizando aquí, cuando hay un verbo principal en una oración, es donde se encuentra el énfasis, que todo lo demás que se está diciendo apunta hacia ese tema central o la idea central, donde está el peso. Y Juan nos está enseñando aquí que el que cree tiene vida eterna, está en tiempo presente, es algo que es constante en la vida de aquel que cree. No es algo del pasado, no es algo del futuro, es algo de ahora. Dice que el que cree tiene vida eterna, no dice tendrá vida eterna o tuvo vida eterna, sino más bien que el que cree tiene vida eterna. Ahora, ¿cuándo se recibe la vida eterna? ¿La recibimos cuando llegamos al cielo? ¿La recibimos si perseveramos, que entonces vamos a tener vida eterna? Bueno, dice que todo aquel que cree tiene vida eterna. En el momento que creemos, recibimos la vida eterna. Juan 3:15 dice que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Si tú crees, entonces el resultado de creer es vida eterna. ¿Para qué fue que Dios envió a su Hijo al mundo? Bueno, si seguimos leyendo el versículo 16, es un versículo muy famoso que muchos de ustedes puedan recitar de memoria. Juan 3:16 nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que Él ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda o no perezca, sino que tenga vida eterna. Y si es eterna, no se acaba. Pero note el énfasis que Dios envía a su Hijo para que los que creen no se pierdan. Cuando nosotros decimos que la salvación se puede perder, estamos nosotros haciendo una afirmación opuesta al propósito de Dios Padre enviar a su Hijo. ¿Por qué fue que Dios Padre envió a su Hijo? Bueno, Dios Padre envió a su Hijo para que aquellos que creen no se pierdan. Entonces, si decimos que se pierde, estamos nosotros de una forma contradiciendo la afirmación que vemos aquí en Juan 3:16, que el propósito de Dios de enviar a Jesús al mundo es para que no nos perdamos, para que no perezcamos, sino para que tengamos vida eterna en su nombre. Ahora note ahí en Juan 3:16 la frase que el que cree en Él dice no se pierda, para que no te pierdas. Y la palabra ahí pierdas es una palabra en el griego apoletai
que describe algo que es desechable, algo que se puede destruir. Es como la idea de un vaso desechable. Este vaso es apoletai, ¿verdad? Es un vaso que se puede destruir. Y esa es la palabra que aparece ahí. Dice, el propósito por lo cual Dios envía al Hijo al mundo es para que no apoletai, aquellos que creen, para que no se pierdan. Y Juan nos está diciendo, la salvación no es apoletai, no es desechable, no es destructible. La salvación está diseñada para siempre. Y esto es algo que como creyentes, y yo les invito a hacer algo esta semana. Ahora cuando empiece el lunes, mañana, esta semana comiencen cada día con una oración. Y comiencen esa oración dándole a Dios Padre gracias por esta salvación indestructible que nosotros hemos recibido por gracia. Algo fácil de hacer. Usted se levanta en la mañana, Padre, gracias por la salvación que tú me has dado. Una salvación eterna. Gracias. Este es uno de los temas que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Son oportunidades, ustedes que son padres y tienen hijos pequeños, de enseñarle a nuestros hijos que la salvación no es un grado que obtenemos, sino es un regalo que nosotros obtenemos. Decir a nuestros hijos no es por rendimiento, sino es por la obra de Cristo. Y somos salvos cuando creemos en Él y obtenemos este regalo incorruptible, indestructible, que recibimos por gracia en el momento en el cual nosotros creemos. La vida que Dios provee es indestructible. Dios envió a su Hijo para que no perezcamos. Qué buena noticia, ¿verdad? Que Dios se haya tomado el tiempo de preparar una salvación para que no suceda lo que sucedió ahí en Génesis capítulo 3. Que cuando Adán y Eva pecaron, entonces ellos murieron espiritualmente. Y Dios Padre entonces, desde antes de la fundación del mundo, en su soberana sabiduría, Él entonces ha preparado en Cristo una salvación para que ya no perezcamos, para que podamos vivir en su nombre y tener esta salvación. El domingo pasado el pastor David estaba predicando acerca de una serie que él va a estar haciendo en el tiempo que yo esté fuera en las próximas semanas, y él decía, este soy yo en Cristo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Domingo pasado él estaba hablando sobre ese tema de la identidad del creyente en Cristo y decía que hemos sido invitados a la mesa del Padre. Juan 3:16 tiene como una invitación. Hay una invitación aquí a creer. Dice Juan 3:16 que todo aquel que cree, hay una invitación a creer. Dice, si tú crees, no perecerás jamás. Si tú crees, tú recibirás vida eterna. Y esta es la invitación que vemos del Evangelio a creer. Y creer involucra la mente y involucra el corazón. Cuando hablamos de creer en el Evangelio o el llamado del Evangelio a creer, estamos hablando que involucra la mente en el sentido que requiere que entendamos qué es lo que hemos sido llamados a creer. Bueno, necesitamos nosotros creer que somos pecadores, necesitamos arrepentirnos, que la salvación es por la fe en la obra de Cristo, que nuestro pecado ha sido entonces pagado en Cristo. Necesitamos entender el Evangelio. Así que la salvación requiere, o la invitación a creer requiere que en nuestra mente esté claro el Evangelio, pero también requiere el corazón. Necesitamos creer con el corazón. El corazón es donde yo me muevo de entender que yo necesito arrepentimiento y fe a entonces a tomar ese paso. Alguien dijo una vez que tú te puedes perder el cielo por 18 pulgadas. Esa es la distancia que hay entre tu mente, tu cabeza y tu corazón. ¿Sabías eso? Entre tu cerebro y tu corazón hay 18 pulgadas. Y alguien dijo una vez, tú te puedes perder el cielo por 18 pulgadas. Tú puedes entender el Evangelio en tu mente, pero si no llega a tu corazón, no serás salvo.
No solo necesitas escuchar el Evangelio, tú necesitas obedecer el Evangelio. Tú necesitas creer el Evangelio. ¿Cuándo es que somos justificados? ¿Cuando escuchamos el Evangelio o cuando creemos el Evangelio? Cuando creemos el Evangelio. Tú puedes escuchar el Evangelio, tú puedes entender el Evangelio, pero si tú no crees el Evangelio, no serás salvo. Y hay un llamado entonces ahí a que nosotros abracemos el Evangelio. Y la pregunta esta mañana es, ¿has creído el Evangelio? No solamente has escuchado el Evangelio, porque tú estás en la iglesia. ¿Cuántas personas no escuchan el Evangelio en sus vidas? Si fuera solamente por escuchar el Evangelio, nosotros estuviéramos manejando por toda la ciudad con las ventanillas de nuestro carro abajo y con el Evangelio. Y si solamente fuera por escuchar, todo el mundo se salvaría. Pero necesitamos no solamente que el Evangelio llegue a los oídos, sino también llegue al corazón. Y necesitamos creer en el Evangelio. Juan 3:36. Continúa ahí conmigo en Juan capítulo 3. Miren el versículo 36. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, y aquí se usa la palabra obedecer como sinónimo de creer. ¿Cómo tú sabes que tú has creído el Evangelio? Cuando tú has obedecido el Evangelio. ¿Cómo sabemos que una persona ha creído el Evangelio para salvación? Bueno, cuando esa persona obedece a Jesús. Muchas personas dicen creer, pero no obedecen. El creer bíblico, el creer que salva, viene acompañado con obediencia. No hay tal cosa como una fe sin obra, sin obediencia. La fe que salva trae entonces obediencia. Jesús le decía a sus discípulos, ¿ustedes me aman? Hagan lo que ustedes quieran. Eso fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, me aman, obedezcan mis mandamientos. Posees la vida eterna en el momento que crees. Así que la salvación es un regalo instantáneo. Miren el capítulo 5, vayan conmigo al capítulo 5, versículo 24. Dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, haciendo eco lo que él dijo en Juan 3:16, recuérdense que el Padre envió al Hijo, y envió al Hijo porque nosotros estábamos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, y íbamos hacia una eternidad sin Dios, íbamos a perecer eternamente, y dice que Dios Padre envía a su Hijo para rescatarnos. En Lucas 19, versículo 10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, en verdad os digo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, si que cree que Dios envió a Dios Hijo para salvarnos, dice, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Me encanta esta realidad de Dios Padre. Nosotros tenemos un Padre celestial, ¿verdad? Dios es nuestro Padre. A mí me encanta el hecho de que la Biblia nos enseña a nosotros de que Dios no es un padre que abandona a sus hijos. En Isaías, Dios dice eso. Dice, es algo raro que veamos una madre abandonar a los hijos, a un hijo, ¿verdad? Eso es algo raro ver eso. Dice, pero puede pasar. Y después Isaías nos dice, si rara vez tú ves una madre abandonar a sus hijos, ¿y qué puede pasar? Dice, Dios nunca nos abandonará. Dios no salva a nadie para después abandonarlo. Dios no deja a ninguno de sus hijos tirados en una esquina. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, Él nunca te abandonará. Él nunca te dejará. Yo sé que este tema de la salvación, y muchos de ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y qué hay de los otros versículos que dice que se puede como que da a entender como que la salvación se pierda? Algo importante en la Biblia, todos los versículos así aislados que pareciera entender que la salvación se pierde, tienen que entenderse a la luz del contexto general de la Biblia. Una regla importante en la interpretación bíblica es que la Biblia no se contradice.
La Biblia no puede estar diciendo en unos versículos la salvación se pierde y en otros versículos la salvación no se pierde. Si hay una contradicción, no es en la Biblia, somos nosotros. Y es parte de la obra del Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, de iluminarnos para que entendamos la salvación que nosotros hemos recibido por gracia a través de la fe. Ahora, ¿quién es el que garantiza nuestra salvación? ¿Quién es el que garantiza nuestra salvación? ¿Será nuestro rendimiento? ¿Será que nosotros nos mantenemos salvos dependiendo entonces de cómo nos portamos ciertos días o ciertos meses? Bueno, un punto importante es, y este es el punto número 2, es que es Dios el que garantiza nuestra salvación. Dios es el Salvador. Nosotros no somos nuestros propios salvadores. Dios es nuestro Salvador. Y el cristiano, aunque la seguridad o creer que la salvación no se pierde o creer que la salvación se pierde no necesariamente te hace o no te hace cristiano, pero entender que la seguridad que tenemos nosotros en Cristo nos da a nosotros entonces una valentía, una seguridad de poder como creyentes caminar y seguir a Cristo sin el temor de que nosotros de una u otra forma podamos perderle este regalo que tenemos. Dios garantiza tu seguridad. ¿Cuánto dura la vida eterna? ¿Cuánto dura? Bueno, vamos a ver qué dice Juan. Vayan conmigo al capítulo 6 ahora, versículo 51. Juan 6, 51. Cristo, hablando, Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Una referencia a que Él iba a entregar su propia vida, su propio cuerpo. Él fue a la cruz y en su cuerpo Él tomó todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados. Y Él fue ahí castigado por nosotros. Todo aquel que come del pan de vida vivirá para siempre. Este tipo de vida es irreversible. Si la tienes, la tienes. No se acaba, no se pierde. La vida eterna no se agota, no se envejece. En ese mismo capítulo, en los versículos del 39 al 40, escucha lo que dice Jesús. Dice, esta es la voluntad del que me envió. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios, Padre? Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Y está hablando acerca de la elección. Sino que lo resucite en el día final. Versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿ustedes no creen que si Dios desea hacer algo, Él lo puede hacer? No es así con nosotros. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas y no podemos hacerlo. Pero nuestro Dios es un Dios omnipotente. Dice el versículo 40, esta es la voluntad de mi Padre, Jesús hablando, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Jesús resalta que es la voluntad del Padre que todo, y aquí la palabra importante aquí, todo, y circula esa palabra en su Biblia. No es que algunos, no es que los que vinieron a la iglesia es eso, sino que todo el que cree jamás se pierda, jamás perezca. Y él lo va a enfatizar nuevamente. Miren el versículo 47. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Miren el versículo 58, y esta es la famosa afirmación de Pedro, cuando Jesús estaba predicando y las multitudes entonces estaban yendo. Jesús le preguntó entonces ahí a los discípulos y le dijo, bueno, ¿ustedes también se van a ir? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? En el versículo 68. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
¿En dónde más podremos encontrar salvación? ¿Quién más podrá salvarnos? Solo tú, Jesús, eres el Salvador del mundo. Pedro entendió bien esa realidad. La pregunta es, ¿qué tal tú? ¿Tú realmente has entendido y has creído que Jesús es aquel que es el único que puede darte vida eterna? Vayan conmigo al capítulo 10. Juan lo va a ilustrar más adelante con la historia del buen pastor. En Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sí, las ovejas siguen al buen pastor y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Me encanta esa palabra, jamás. Dile a tu vecino, jamás. Vamos, díselo ahí con buena actitud. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes tienen buena actitud. Jamás. Es una palabra muy importante ahí en Juan capítulo 10, ¿verdad? Que jamás nosotros vamos a perecer. Cuando la duda venga a tu vida, memoriza ese versículo. Juan 10, 28. Que Cristo le da vida eterna a sus ovejas. Y dice que jamás perecerán. Por eso Pablo más adelante, cuando él escribe la carta a los romanos, él dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? A ver, ¿quién te va a condenar? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo después dice, ¿quién nos va a separar de Dios? Es como ese juego donde dice, bueno, intenta despegar tu mano de él. Dice, nadie podrá separarnos de Dios. Miren el versículo 27, hay algo importante que quiero resaltar. En el versículo 27, vemos que en ese versículo el buen pastor llama a las ovejas, ¿verdad? Versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, al pastor hablar, las ovejas escuchan su voz, él las llama por nombre, nos enseña este capítulo 10, y las ovejas le siguen. Ahora, ¿qué es lo que hace el buen pastor en el versículo 28 cuando las ovejas escuchan su voz y le siguen? Dice que les da vida eterna. Todos aquellos que son traídos a Cristo para salvación jamás perecerán. Si tú le entregas tu vida a Cristo, Él te preservará. Nadie puede arrebatarte de sus manos. La idea aquí es el versículo 8. Miren el versículo 8, la imagen que nos está pintando Juan en este capítulo 10. Juan está hablando acerca de ladrones y salteadores. Y esa idea, cuando dice que no pereceremos, la idea es que aquellos que son del buen pastor jamás perecerán. Ningún ladrón, ningún salteador jamás podrá arrebatarnos de las manos, porque en ese tiempo las ovejas dormían en el redil y venían ladrones y venían salteadores y se llevaban las ovejas. Venían los lobos y se comían las ovejas. Y Cristo nos está diciendo aquí que gracias a que nosotros tenemos al buen pastor en nuestras vidas, a Él mismo, ningún ladrón, ningún salteador, ningún lobo jamás podrá separarnos de Él. Qué buena noticia. Yo tengo un amigo que vive en Texas, y recuerdo hace años atrás, estamos hablando aproximadamente en el año 2007, estábamos hablando acerca de esta verdad bíblica sobre la salvación, ¿no? De la seguridad que podemos tener en Cristo, que no tenemos que andar con temor que si vamos a perder nuestra salvación, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos salva, Él es el que nos mantiene. Y recuerdo una vez conversando con él, me decía, Israel, pero ¿qué tal el diablo? El diablo no puede venir y entonces separarnos de Dios. Y yo le dije a este hermano, bueno,
Sigamos leyendo la Biblia. ¿Qué dice el versículo 29? Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. En ese todos está incluso el diablo. Él es mayor que todos. ¿De qué sirve que Dios te haya escogido? Que Cristo haya dado su vida en la cruz por ti, que haya pagado por tus pecados, que el Espíritu Santo te haya sellado y que después tú te pierdas. ¿De qué sirve todo eso? O sea, al final yo me puedo perder. Ahora, número 3. La vida eterna produce perseverancia y esperanza. No estamos diciendo que aquellos que son salvos ahora pueden hacer lo que se les antoja, porque esta es una de esas doctrinas que ha sido mal usada. Y dice, bueno, si soy salvo, siempre salvo, ahora voy a vivir como yo quiera. De todas maneras, no importa lo que yo haga, yo soy salvo para siempre, entonces no importa si yo estoy pecando. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos muestra a nosotros que aquellos que son salvos no viven en pecado. Aquellos que son salvos ahora no desean estar viviendo en pecado. Tienen nuevos deseos. Hay una nueva naturaleza. Aquellos que están en Cristo dice que son una nueva criatura. Que una de las marcas de saber si soy salvo es que yo no quiero vivir como se me antoje. Que yo quiero vivir ahora a agradarle al Padre. Que yo no soy perfecto, eso yo lo entiendo, que yo peco y yo caigo, pero ese no es mi deseo. Ese no es mi anhelo. Que yo quiero ser más como Cristo, que cuando yo peco hay arrepentimiento y hay una convicción de pecado y hay un sentir de que me siento sucio y no deseo esto y quiero alejarme. Por eso Pablo nos dice en Gálatas, dice, no usen la libertad que tienen para los deseos de la carne, sino usen ahora la libertad que ustedes tienen en Cristo para la obediencia. La vida eterna produce perseverancia, produce esperanza, produce nuevos deseos. Hay nuevos apetitos de agradarle a Dios, de conocerle más. Por eso nosotros estamos comprometidos en predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento para nuestras almas. Si ustedes son ovejas, yo soy una oveja, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Dice que las ovejas escuchan su voz y le siguen. Y Él nos va entonces llevando a pastos verdes y nos va santificando y nos va conformando. Y nosotros vamos creciendo en nuestra salvación y nos vamos ocupando entonces en esta gloriosa salvación que tenemos y que disfrutamos ahora. Miren el capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Él le dice a ellos, ¿crees esto? Ahora, cuando leemos esto parece un trabalengua, ¿verdad? ¿Alguien más se sienta así? ¿O yo soy el único que cuando leo Juan 11, 25 y 26 parece esto un rompecabezas? ¿Qué significa no morirá jamás? Porque me está diciendo primero en el versículo 25 que el que cree, aunque muera, vivirá. Pero después me está diciendo en el versículo 26 que todo el que vive y cree no morirá jamás. O morimos o no morimos. Una de las dos, ¿verdad? Porque aquellos que estaban escuchando estas palabras murieron. Pedro murió, los demás discípulos murieron cuando Jesús decía estas palabras. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Hay una distinción importante. En versículo 26, Jesús está hablando de la vida física. Que aunque el creyente muera físicamente, el creyente va a resucitar corporalmente en la resurrección venidera. Nosotros recibiremos nuevos cuerpos, cuerpos resucitados. Este cuerpo que nosotros tenemos hoy en día va a terminar un día bajo tierra, ¿verdad? Vamos a morir físicamente. Y Cristo nos está diciendo en el versículo 25, escuchen, aunque ustedes mueran físicamente, el creyente
físicamente se levantará un día en la resurrección venidera. Ahora, en el versículo 26, Él no está hablando acerca de la vida física, ahora está hablando acerca de la vida espiritual. Y en el versículo 26 Él dice que el que cree y recibe vida eterna, vida espiritual, esa vida jamás se agotará. Por eso dice en el versículo 26 que el que cree en mí no morirá jamás. Está hablando de la vida espiritual. Esa vida jamás se agotará. Jamás morirás espiritualmente. Aquellos que estamos en Cristo hemos sido resucitados espiritualmente en Él. Hemos recibido vida, vida eterna, vida nueva. El Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué noticia más buena, más gloriosa? Vayan ahora conmigo, ojeen ahí sus Biblias al capítulo 14, versículo 19, ya estamos terminando. En Juan 14, 19, Jesús dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Él está hablando acerca de que iba a ir a la cruz, iba a entregar su vida por los pecados nuestros, iba a ser sepultado, iba a resucitar al tercer día y después entonces de 40 días Él iba a ascender al cielo. Y dice en el versículo 19, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, también vosotros viviréis. Ahora, ¿por qué es que nosotros podemos decir con seguridad que nosotros viviremos para siempre? ¿Cuál es la condición que vemos en ese versículo? ¿Nuestros rendimientos? ¿Será porque nos conocemos más versículos de memoria? ¿Será porque sirvo en un ministerio en particular? ¿Cuál es la condición de que nosotros vamos a vivir para siempre? Que Jesús vive para siempre. Podemos experimentar en esta vida muchas cicatrices. Usted como creyente, usted va a experimentar decepciones. Usted va a experimentar cicatrices, usted va a experimentar dolores y sufrimientos. Pero hay algo que nunca perderemos y es el cielo. Y no por nuestras propias fuerzas o méritos, sino por la gracia de Cristo. La vida que poseemos es eterna porque aquel que nos dio esa vida es eterno. La vida que está en nosotros ahora, no que estará un día, que está en nosotros ahora, es una vida eterna porque aquel que nos la dio es alguien eterno. Juan 17, unos más. Vamos a ver este versículo y uno más. Juan 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió. Jesús guarda a cada una de sus ovejas, y ninguna de ellas jamás perece. Miren ahora el capítulo siguiente, versículo 9, en el capítulo 18. Perdón, versículo 9, sí. Versículo 9 del capítulo 18. Jesús le dice al Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿A cuántos que Jesús salva pierde? Enséñame el número universal para el 0. 0. Él no pierde a ninguno de los que salva. Él es el Salvador del mundo. Iglesia, qué gran regalo nosotros hemos recibido en Cristo. La seguridad de nuestra salvación, la vida eterna. La vida eterna no es un tal vez. La vida eterna no es, bueno, a lo mejor un día. Sino la vida eterna es ahora para los que creen. No es una vida frágil, no es una vida débil, no es una vida inconstante, no es un vaso que se rompe como ese vaso desechable que se destruye. No es una promesa que se desvanece,
Cristo se fuera un mentiroso si Él nos dice, bueno, si tú crees, tendrás vida eterna y no te perderás jamás, y después nosotros creemos en Él y vemos que nos perdemos después de unos años. No sería Él un Dios muy confiable, ¿verdad? Si nos dice a nosotros, vengan a mí, crean en mí, si ustedes vienen, tendrán vida eterna y jamás perecerán, y que después alguien perezca. Las promesas de Dios son irrevocables. Es la misma vida de Cristo en nosotros la que nos preserva, la que nos sostiene. La vida de Cristo está en ti y está en mí. Cada paso, cada día, cada circunstancia que tú enfrentas, cada dolor, cada desilusión, cada reto, la vida de Cristo está ahí sosteniendo a los suyos. Si tú estás en Cristo, esa es tu identidad, es quien tú eres. Está sostenida por la mano de Dios, sellada por el Espíritu, garantizada por la obra de Jesús. Por eso la pregunta correcta es, ¿podré perder mi salvación? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿la tienes? No se la puedes perder, sino más bien, ¿tienes vida eterna? La pregunta es, ¿has creído? No solo con tu mente, sino con tu corazón. No te pierdas el cielo por 18 pulgadas. Cree en tu corazón. Hoy es el día para creer si tú no has creído en el Evangelio. Ahora, si tú has creído en el Evangelio, para nosotros que ya somos creyentes, esto nos recuerda a nosotros la seguridad que podemos tener en Cristo. Y deja que esa seguridad alimente tu confianza, que te llene de paz, que esa seguridad te ayude a perseverar, que la seguridad que tenemos en Cristo moldee tu vida, moldee cómo tú crías a tus hijos, cómo tú soportas el sufrimiento, cómo tú enfrentas la muerte, cómo compartes el Evangelio. La vida eterna no es para después, la vida eterna es ahora, si estás en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la vida que tú ofreces en Cristo. Padre, la promesa es que todo aquel que en Él cree no se perderá jamás, sino que pasará de muerte a vida y tendrá vida eterna, vida para siempre, una vida que no se termina, que no se acaba, que no perece, una vida que podemos comenzar a disfrutar ahora, en el momento de la salvación. Es algo que recibimos instantáneamente, es algo que está garantizado por el amor del Padre y por la obra del Hijo y por la presencia del Espíritu. Y es una salvación que no nos lleva a achantarnos, que no nos lleva a querer vivir en pecado, sino que nos ayuda a perseverar y que nos da esperanza y que nos santifica. Y te ruego, Señor, te ruego que como iglesia, que cada uno de mis hermanos aquí presentes, que a lo mejor están luchando con este tema, que a lo mejor crecieron en una iglesia donde se predicaba que la salvación se podía perder. Yo te ruego, Señor, que seas tú enseñándonos tu palabra, que podamos crecer, que nuestra confianza esté puesta en ti, que tú verdaderamente salvas, que no es algo potencial, sino es que es una realidad presente. Y que no es una excusa cuando decimos que estamos seguros de ser salvos para pecar, sino más bien para obedecer. Te ruego por aquellos que no te conocen, Señor. Salva al pecador. Imploramos, Señor, salvación por aquellos que no te conocen. Señor, rogamos que veamos más personas llegar a tus pies y confesarte como Señor y Salvador y recibir vida eterna en tu nombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Confiamos en ti, Jesús. Te alabamos a ti.
y cantamos un aleluya por esta gloriosa salvación que ahora disfrutamos en tu nombre. Amén.